Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez a través de nuestro canal de YouTube y de todas las otras redes sociales como Spotify, Apple iTunes y todas las otras que ustedes nos han pedido también estar presentes. Antes de comenzar, yo les quiero agradecer su apoyo a través de Patreon. Ha sido elemental para poder continuar con este programa. Se nos han ido sumando más personas, más auditores, y no pierdo la oportunidad de agradecer, pero también de decirles que es necesario que sigan apoyando porque es la manera en que nos financiamos y financiamos a nuestro equipo, que tiene una misión este programa, de poner los temas en perspectiva, bajar un poco la energía y crispación que tienen hoy en día los temas y poder tratarlos con altura de miras y con profundidad, con un poco más de templanza quizás. También agradecerle a nuestros auspiciadores, todos ellos nos han contactado a través del mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, y allá en esos mails nos hemos podido poner de acuerdo para que puedan apoyar. Hemos recibido varias solicitudes, también les agradecemos y por eso vamos a comenzar recordándoles sobre MC Parking. ¿Qué es lo que es MC Parking? Es el estacionamiento cerca del aeropuerto que le soluciona ese problema y ese estrés de pensar cómo me voy al aeropuerto, dónde dejo el automóvil, reservo o no reservo un transfer, por ejemplo, o un taxi, de esos taxis que uno no sabe si van a llegar o no, o que se arrepienten a mitad de camino. Bueno, MC Parking es la solución porque tiene un acceso muy expedito a través de las autopistas como Costanera Norte o autopista Vespucio Norte, y un bus de la compañía de MC Parking lo deja en la puerta del aeropuerto. Ese bus sale cada 20 minutos y al regreso de su viaje lo va a estar esperando un bus y lo va a dejar en la puerta de su automóvil. Mientras más anticipación tenga la reserva de tu espacio en MC Parking, más económico te va a salir el arriendo. Es muy simple, www.mcparking.cl. Seguridad, inseguridad también. Crimen organizado es el tema que ha estado prácticamente en la primera línea de la agenda durante más de un mes. Muchos proyectos, muchas iniciativas. Queremos tomar un poco de distancia de lo que se vive en el día a día del Congreso y lo que anuncia el gobierno para poder ir comprendiendo y tener una mirada un poco más calma y también con conocimiento acerca de lo que está viviendo nuestro país con el crimen organizado, la inseguridad, homicidios y la agenda de proyectos que se están tramitando. Y para eso nos pareció muy adecuado estar con el ex fiscal Luis Toledo. Él fue quien dirigió la unidad de tráfico de drogas del Ministerio Público, 22 años en el Ministerio Público, fue fiscal regional de O'Higgins, quizás lo recordarán también por el caso Cabal. Hoy en el Centro de Estudios para la Prevención de Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Él renunció al Ministerio Público en enero del año 2023. Luis Toledo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de la entrevista de Nicole Rodríguez. Muy bien, muchas gracias Nicole por esta invitación y esta oportunidad de dirigirme a todas las personas que te están viendo y escuchando. Me imagino que has sido un observador y tienes tu propia opinión de lo que está ocurriendo en el país. Hace muy poquito dejaste el Ministerio Público y además el fiscal nacional Ángel Valencia hizo varios anuncios, y vamos a ir de a poco hablando de cada tema. Yo, como primera pregunta, yo quiero saber si tú crees, si tú opinas o si tienes la información acerca de si el crimen organizado en este país ya penetró al Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo de sus distintas instituciones o distintos organismos, como puede ser aduanas, como puede ser el registro civil, como puede ser Servicio de Impuestos Internos o los municipios. A ver, yo creo que no tenemos un estado fallido. Gracias a Dios estamos dentro todavía de niveles de delincuencia y de crimen dentro de nuestro país que permiten responder frente a amenazas que se han vuelto cada día más ciertas. Desde mi punto de vista,
Creo que sí, a la vez con esa opinión hemos tenido, y digo hemos porque yo he participado dentro de esta situación, tanto a nivel público como a nivel particular, como entre privados y entes estatales. No, la respuesta de nuestro país frente al crimen organizado ha sido lenta, ha sido deficiente, con estructuras que están anquilosadas, yo diría no preparadas para enfrentar el nuevo nivel de criminalidad que es una realidad hoy día en Chile. Y hablo de eso porque, en definitiva, la estructura del Estado, recién se están tramitando leyes muy antiguas que están en el Congreso hace mucho tiempo, como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, como un ministerio especializado en torno a una temática que nos interesa y nos preocupa a todos los chilenos, y todas las personas que vivimos en esta tierra. En definitiva, la idea es crear un ente especializado que concentre toda esa información y que pueda dirigir el tema de seguridad pública más allá del debate político. Yo sé que la seguridad pública está vinculado con un tema político, pero al estar dentro del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a veces las dos cosas se confunden. Creo que también hemos confundido en nuestro país los temas de orden público con los temas de seguridad pública. Creo que una cosa es el orden en las calles, las incivilidades, en fin, y otro tema tiene que ver con el combate al crimen organizado, a lo que afecta y penetra, digamos, en todas las capas y esferas de nuestra convivencia social. Ahora, en torno a tu pregunta, si el crimen organizado ha penetrado algunas instituciones del Estado, yo diría que no es que esté el Estado cruzado por el crimen organizado, pero sí ha llegado a algunas organizaciones, y eso lo sabemos. Sabemos que han habido comisarías de carabineros que están mezcladas con crimen organizado, o algunos funcionarios policiales que están mezclados con el crimen organizado. Sabemos que existe algún vínculo con algunos funcionarios de gendarmería, con otros vínculos con funcionarios de aduana, otros vínculos que incluso han penetrado dentro de la Fiscalía entregando información. Se ha dado a conocer efectivamente en la propia Fiscalía otros vínculos, por ejemplo, con miembros del Poder Judicial, en la Araucanía. Todos esos han sido noticia nacional y eso es lo que hemos descubierto hasta ahora. Yo creo y a la vez espero que esto no sea una regla general, sino que todavía son excepciones muy preocupantes que dan cuenta de la capacidad corruptora que tiene el crimen organizado. Sí, Luis, Y si, perdona, te perdón, preguntaba y fui directo a esa pregunta porque uno de los aspectos que llama la atención es la inacción, inamovilidad de las instituciones del Estado con respecto a esto. Es decir, hace muy poco supimos que ni siquiera el puerto de San Antonio, el puerto de Antofagasta cuenta con camión escáner, digamos, para poder chequear las mercaderías que allí transitan. Vemos, por ejemplo, que en algunas otras instituciones la situación es muy precaria. Entonces uno se pregunta, ¿esta inamovilidad es por falta de recursos? ¿Es por burocracia? Es decir, tenemos un Estado gordo que no se mueve. ¿O bien hay una intencionalidad de no moverse? Porque son situaciones muy pedestres. Es decir, ¿cómo los puertos en Chile no van a contar con un escáner para poder revisar la mercadería? O bien otras instituciones no cuentan, por ejemplo, con servicios 24 horas y funcionan hasta las 4 de la tarde. Es decir, a veces tengo ciertas suspicacias con respecto a esta inamovilidad. ¿Fue quedando ahí a propósito o simplemente hubo inacción porque no se dieron cuenta, no pudieron, no había plata? no, yo creo que es una mezcla de cosas. No podemos ser tan cándidos de pensar que no hay que en este tipo de decisiones o dejarlas postergadas, efectivamente puede haber habido alguna vinculación quizás con decisiones que estén vinculadas con organizaciones criminales, pero yo no tengo antecedentes al respecto. Son meras suposiciones y en términos sinceros, yo lo que observo es una inacción derivada de que no fue prioridad por muchos años el tema de la seguridad pública en materia yo diría, de sectores estratégicos del Estado. No fue prioridad, por ejemplo, en puertos, porque nuestro país es, en relación con el mundo, es el que ha celebrado más tratados de libre comercio. Somos una economía abierta al mundo. Entonces, la prioridad es
el tránsito libre de mercancías a través de los puertos. Y bajo ese punto de vista, una explicación lógica es que el tema del control pasa a segundo, tercero, cuarto plano. Y en ese sentido, yo creo que el tema de los puertos es un gran tema, porque por muchos años solo nos interesaba lo que entraba hacia Chile, no lo que salía. De hecho, yo recuerdo haber conversado en alguna oportunidad con algún ministro de Defensa, que esa era la opinión, en términos concretos, que la idea era proteger lo que entraba a Chile y no lo que salía, cuando en definitiva lo que hay que proteger o cautelar o revisar es también lo que sale y lo que entra, porque cuando sale es porque hay una red de corrupción y algo Exacto. queda en el mercado nacional. Es muy Eh, miope, me parece decir, me interesa sí, solo lo que entra y no lo que sale, porque lo que claro. sale también entró. O sea, es una respuesta muy, muy básica, Sí. muy simple, me parece. Yo creo que las redes criminales lo que han hecho en materia de puerto es aprovechar, yo creo que esa inactividad por parte del Estado, todas las falencias que tiene el control, la facilidad con que en Chile se crean empresas en un día, ¿no? En el Servicio de Impuestos Internos, muchas veces con antecedentes falsos, y sobre eso lo que bajo distintos motivos, con reimportación, con reexportación, en definitiva, con distintos instrumentos, utilizando las operaciones internacionales, eh, cambian de domicilio el contenedor y lo reexportan como mercancía chilena, porque eso en un momento era mejor mirado en puertos europeos. Sigue siendo mejor mirado que en comparación con mercaderías bolivianas o con mercaderías peruanas o ecuatorianas. Sin embargo, cada vez se están encontrando en distintos puertos del mundo mercancía contaminada de contenedores provenientes de Chile, y ahí nos empezamos a preguntar todos qué pasó. Entonces siempre la explicación es por parte de las autoridades marítimas, estoy hablando de Dipolmar, de Directemar, estoy hablando de aduana, no, esto fue contaminado en otro lado. Si usted le pregunta, Nicole, si tú le preguntas, por ejemplo, a las autoridades peruanas, no te van a decir nosotros tampoco, Claro. porque nadie quiere tener esa situación en sus puertos, pero está. No yo lo veo desde otro punto de vista. Creo que no podemos descartarlo. Ese es el punto. Porque en Chile no tenemos una trazabilidad del contenedor desde que sale de la empresa privada hasta que llega al puerto. Los sellos de los contenedores se les entregan a los transportistas. Son ellos, imagínate, un camionero, el que conduce el camión, el que finalmente le pone el sello de seguridad al contenedor antes de entrar al puerto. No se revisan en Chile ninguna cabina de camión, ninguna. Y así te puedo nombrar una múltiples situaciones que implican una dejación en el control por diversos motivos. Por ejemplo, el hecho de que no exista policía al interior de los puertos, policía chilena, estoy hablando. En otros países, en Perú, por ejemplo, no solo existe policía peruana, que es la DIRANDRO, la especializada en drogas, sino que además está la DEA. ¿Te fijas? Sí. Entonces, y son los mismos capitales que sustentan puertos en varias partes del mundo. Por ejemplo, DP World está ubicado en el Callao y también en San Antonio, con asociatividad con capitales chilenos, pero tiene reglas distintas porque el Estado peruano o el Estado colombiano o el Estado norteamericano le imponen otras reglas a esos mismos capitales cuando se instalan en esos puertos. Luis, Entonces, déjame preguntarte, tú hablabas de, por ejemplo, el mismo transportista, el mismo camionero le pone el sello. Eso no ocurre en otros países, para poder entender la lógica de funcionamiento en algunos países que se preocupan más de la salida de las mercaderías y las entradas. Es decir, el sistema que tú estás relatando y describiendo no funciona para puertos con más seguridad, digamos. No es así como deben funcionar. no, no funciona. En Algeciras, por ejemplo, está la Guardia Civil adentro, la Policía Nacional, y también se revisan las cabinas de los camiones. En un vecino nuestro, que es productor de drogas, como es Perú, también se revisan las cabinas de los camiones, pero en Chile no. Entonces, estamos creando condiciones que efectivamente para cualquier mercado, lícito o ilícito, de transporte o transferencia de mercancía, resultan más adecuadas, con mejores perspectivas de oportunidad, porque en Chile se revisa menos. Bueno, tengo que decirte también que a nivel de comercio internacional, la mayor cantidad de transferencia de mercancías es por la vía marítima, y que en general los puertos son mejor o peor evaluados
en la medida que revisan más o menos. ¿Me entiendes? Sí, Es claro. decir, cuando un puerto revisa menos, llegar a tener mejor calificación internacional porque, en definitiva, tiene una rápida transferencia de mercancías hacia otro lugar. Pero esas dos cosas tienen que haber una debida, por así Equilibrio. decirlo, claro, equilibrio que implique no solo dejar pasar, sino además controlar y Bueno, yo revisar. me fui en específico al tema de los puertos porque llamó la atención la noticia de los últimos días, pero cuando ingresaste a la unidad de drogas hace alrededor de 6 años atrás, me da la impresión de que la realidad del país seguía siendo muy distinta a la que es hoy. ¿Qué hizo cambiar esa realidad, Luis? ¿Y por qué cambió la realidad del crimen organizado y de la inseguridad en Chile bajo tu perspectiva? Cuando yo ingresé a la unidad de drogas en el 2016, los mercados criminales en Chile de transferencia de sustancias de drogas normalmente eran clanes familiares. Y ahí yo te puedo graficar algunos casos que seguramente fueron noticia nacional, como los cara de pelota, los carejarros, ubicados en cierto sector de Santiago, en la zona sur, habitualmente, en La Pintana o en Puente Alto. No quiero, o sea, estoy nombrando comunas porque esto está en las noticias, no se me entiende, pero no es por estigmatizar. Pero estaba en ese momento estigmatizado el tema del crimen organizado en ciertos sectores de la zona sur de Santiago. eh, Poco menos que Las Condes no tenía tráfico de droga, Lo Barnechea tampoco, o Vitacura no, no, y si lo había era para un consumo más preciso, y si alguien quería surtirse de droga, la persona iba a estas poblaciones del sector periférico sur de Santiago y luego se volvía, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente. Esto hoy día la transferencia de mercancías es a través de los teléfonos celulares. La gente no tiene que moverse de su casa para adquirir droga. Las empresas ya no son clanes familiares, se transformaron como verdaderas empresas. Tienen contadores, tienen abogados, tienen ganancias efectivamente que las van reinvirtiendo en negocios legítimos, por así decirlo, de venta de motocicletas, de venta de motos, de servicios de reparto, de arriendo de vehículos, de una serie de situaciones que hoy día están que por eso han ido modificándose las leyes, ¿no? Pero en términos así claros, yo diría que el modelo empresarial llevado al mercado ilícito de drogas fue uno de los yo diría, uno de los gatillantes para la explosión del mercado ilícito de las drogas y del crimen organizado. Luego, junto con eso, yo diría el tema de la migración, pero no desde el punto de vista de ponerle como una nota roja a la migración, sino que simplemente que en la migración irregular especialmente hubo fenómenos delictivos que se fueron importando. Te voy a contar, por ejemplo, un caso que siempre me llamó mucho la atención y que yo lo he dicho en otras oportunidades. Un caso que era de un chico, el Jason, de Iquique, que venía de la zona del Cauca, en Colombia, venía con un amigo, ¿ya? Y se instaló en Iquique a robar celulares, a robar como robo por sorpresa en la plaza de Iquique. Al poco andar, este joven colombiano, que ingresó de manera irregular, se dio cuenta que juntó un capital y encontró que todavía tenía sus amistades en el Cauca, en Colombia, y empezó a traer marihuana. Y entonces ese joven, con su compañero, y se sumaron otros dos posteriormente, empezó a vender marihuana en Iquique, en Alto Hospicio, en el centro de Iquique, ampliando su giro a la cuarta región. Empezó a vender en Coquimbo y en La Serena. En un año se calculaba que esos jóvenes juntaron 400 millones de pesos chilenos, para que tú te des cuenta del lucrativo negocio que implica vender droga. Claro, tenían armas además. Claro, ninguna para los inversionistas, los economistas que dicen que hay que legalizar las drogas porque es la única manera de controlarlas. La verdad es que ningún dinero de esos se quedó en Chile. Todos se fueron por transferencias muy poco pesquisables porque se hacían a través de Western Union y de otras plataformas de envío de dinero. Y con eso te puedo graficar que el fenómeno de migración, con toda la desolación que tiene vinculado a las personas que están arrancando de otros lugares para obtener
también trajo fenómenos o actuar delictivo en algunos casos, lamentablemente, que fueron permeando en capas de nuestro país. Y así empezamos en algunos casos con el sicariato, con el tema de los motochorros, con el tema empezamos con las amenazas, con los secuestros extorsivos. Entonces, todo eso yo diría que en una mezcla que se fue complicando en las cárceles, porque efectivamente, y lo digo complicando porque fue creciendo en las cárceles de nuestro país, donde los fenómenos, donde la parte de la segregación no está muy custodiada en Chile, no está muy bien resguardada. Es decir, en Chile, como no sabemos quiénes son, se toma detenido al Jason, que dice llamarse Jason, y que le damos un run provisorio como Jason en Chile, puede que se llame Juan o se llame Carlos en Colombia, ¿me entiendes? Y entonces ese chico que aparece como sin antecedentes penales puede tener antecedentes de sicario, homicida, qué sé yo, secuestrador en su país de origen. Pero acá lo tenemos como un primerizo que lo mezclamos en el patio de todas las cárceles de nuestro país, junto con todos los otros primerizos y que van formando una especie de organización adentro de la cárcel. Entonces, Sí, ya las cárceles se transformaron prácticamente como un centro de operaciones. eso es lo que uno ha leído además en relación a las declaraciones de algunos gendarmes que han dado testimonio de manera anónima y que hoy están presionando además por una agenda para gendarmería. Voy a entrar al tema de gendarme porque también quiero ir institución por institución, pero en el fondo el relato que me está haciendo, Luis, que uno podría concluir que, uno, las instituciones no están al día, no están habilitadas para poder enfrentar de verdad y de enfrentar y poder ganar esta lucha contra el crimen organizado. Y mientras las instituciones no estaban poniéndose al día, abrimos la frontera y permitimos que entrara quien quisiera entrar, incluso por pasos no habilitados. Es más o menos ese el cuadro que uno tiene, ¿no? Mira, yo creo que sin ser injusto, creo que se han hecho esfuerzos tremendos por parte de las instituciones públicas del Estado, tratando de ponerse al día. Sin embargo, no tenemos una pirámide bien construida desde el punto de vista de la información. A ver, Gendarmería depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda tiene a la UAF y a Aduanas, qué sé yo, Defensa tiene a Directemar, a la Policía Marítima, toda la inteligencia no está bien estructurada, entonces el traspaso y transferencia de datos también es muy difícil. En Chile los datos son muy difíciles de obtener desde el punto de vista de que deberían estar consolidados, pero no están consolidados. Entonces, nosotros en el observatorio hacíamos un esfuerzo de consolidar datos respecto al control de oferta de droga. Y además las especializaciones que tiene cada estructura de cada institución tampoco ayuda. Es decir, en la Fiscalía, hasta hace poco tiempo, hasta que yo salí, la unidad de droga era distinta de la unidad de crimen organizado. Y eso éramos otra unidad, era anticorrupción, entonces eran tres unidades distintas dentro de un mismo Ministerio Público, dividido en 18 fiscalías regionales, o en no sé cuántas, pero no menos de 18. Entonces, lo que te quiero plantear es que yo creo que se hacen esfuerzos, digamos, grandes esfuerzos por estar al día, pero esto es una dinámica muy, muy contingente y cada día nos sorprende con una noticia nueva. Entonces, yo te diría que estamos preocupados de lo urgente, del homicidio del carabinero, del tráfico a gran escala en un momento, vamos a atender una situación, pero hay poco tiempo para pensar en la estructura. Y en esa estructura yo creo que es fundamental para poder obtener una mejor respuesta. Muchísimas preguntas con respecto al Ministerio Público, Luis. Déjame recordarles también a nuestros auditores acerca de los servicios de Master Cook Casinos. ¿Qué es lo que es Master Cook Casinos? Servicios gastronómicos para su empresa. No importa el tamaño de su empresa, no importa la cantidad de empleados o de funcionarios, usted contacte a Master Cook Casinos y vea qué solución le puede ofrecer para que pueda brindar satisfacción en el servicio de alimentación a su gente. Es un servicio con cocina in situ, se especializan en tener cocina con gusto casero, con ese olor casero, de la comida de verdad,
no esa comida que parece hecha en serie o con gusto a plástico, como dicen algunos. Es supervisada directamente por sus dueños, lo que quienes tienen empresas saben que eso hace toda la diferencia. Contáctese a ventas@mastercook.cl o visite la web www.mastercook.cl y ahí vea los servicios que le puede ofrecer para solucionar de una vez por todas el tema de la alimentación en su empresa. Luis, te quiero hacer algunas preguntas con respecto al funcionamiento del Ministerio Público. En el Ministerio Público, ¿hay expertos o se han ido haciendo en el camino? ¿Hay expertos, hay conocimiento, hay gente que sabe acerca de cómo enfrentar el crimen organizado? Antes de responderte esa pregunta, yo quiero señalarte en términos genéricos también que el tema del crimen organizado no es responsabilidad de de un gobierno en particular. Esto viene hace mucho tiempo, Nicole. Es decir, en esta situación de no enfrentar la estructura para poder dar una respuesta concreta, yo creo que por lo menos 4 gobiernos hacia atrás, que deberíamos haber sido capaces, creo yo, como institución, como Estado, como República, de poder organizarnos de una mejor manera para enfrentar algo que ya nos estaba atacando. Me parece que ahí hay un tema que viene y que hoy día se transformó en urgencia y creo que es fundamental. La política criminal en Chile, que depende también de la autoridad del Estado, es fundamental enfrentarla como tarea de todos, más allá de la ideología o la posición Luis, ideológica yo que te se tenga. perdona, te voy a agregar algunos datos que todavía a mí me sorprenden. Por ejemplo, a propósito de la estructura y el funcionamiento del Estado. ¿Cómo vamos a ganarle al crimen organizado o a las bandas delictuales o al narcotráfico si las instituciones del Estado funcionan en horario como Sí. si fueran a atender público hasta las 2 de la tarde? Es decir, leía con respecto a ciertas solicitudes de identidad que solicita el Ministerio Público con detenidos al registro civil, pero resulta que el registro civil no funciona los fines de semana y funciona hasta las 2 de la tarde. ¿Cómo tú me puedes explicar que ante el crimen, no, resulta que el registro civil no funciona durante 24/7? Lo mismo con los servicios de salud. Y acá yo te pido que me corrijas, pero quiero saber si es así, porque me sigue impactando. Se, se detienen personas con drogas, confiscan la droga y resulta que si es feriado o si es fin de semana o fuera del horario laboral, esa droga no puede ser enviada a los servicios de salud para que sea analizada y queda en comisaría. ¿Es así realmente? Porque Es eso así significa realmente. que somos un Estado fallido. ¿Cómo es posible que hablemos de la lucha contra el crimen organizado y no partamos por lo más sencillo? Es decir, pongamos las instituciones a trabajar 24/7 de lunes a domingo. Es así realmente, y eso es lo que así hemos trabajado durante mucho tiempo, en un Estado que dice en el discurso que se va a enfrentar de manera decidida y qué sé yo, el crimen organizado, pero que en la práctica no tiene una coordinación real respecto a un objetivo común que es mucho más trascendente como atacar el crimen organizado o la delincuencia grave en términos concretos. Lo que está sucediendo, tú me acabas de sumar 2 ministerios, uno que se me había olvidado el registro civil, sin duda, súper importante. El tema del Ministerio de Salud, otro tremendo tema para este tema. Y te agrego otro, un tercero. Cuando se hacen las concesiones o se renuevan las concesiones a sectores estratégicos del Estado, obras públicas jamás le va a preguntar al Ministerio Público ni a las policías qué les pueden exigir a los privados para su contribución a la seguridad pública. Entonces, todo eso camina en forma desarticulada. Yo diría que es una especie de Frankenstein mal armado, donde la respuesta es la que tenemos y todos nos sorprendemos hoy día. Ahora entra el Ministerio Público. El Ministerio Público se crea por una ley orgánica del año 1999. eh, Comienza a regir y a entrar en funcionamiento el año 2000. Yo ingresé al Ministerio Público, conozco su historia porque soy parte de ella. El mismo día que empezó a operar el Ministerio Público, en mi caso la Araucanía. Por lo tanto, yo te puedo decir que después de 22 años, o 23 ya este año, el Ministerio Público y la Fiscalía prácticamente tiene la misma forma de organización a nivel nacional que cuando empezó. Y la criminalidad es prácticamente completamente diversa. Eh,
se intentó por algunos gobiernos de crear macrozonas. La Fiscalía trató de colaborar a través de macrozonas. Yo creo que las macrozonas es un paso intermedio a algo que debe ser la especialización a nivel nacional, fiscalías que tengan competencia nacional por nivel especializado. Es decir, yo todavía me extraña como que no exista en Chile lo que existe en España, o lo que existe en Italia, o lo que existe en Colombia, Fiscalía de Crimen Organizado con competencia nacional, porque los mercados criminales no distinguen zonas de territorio limitado, no están en la región metropolitana, sino que se mueven, y la trata de personas de la gente que se trae, por ejemplo, de Colombia, como se decía hace poco en una noticia, ¿no? Que una trata de personas para fines de explotación sexual, para prestar sus servicios en Temuco, en Osorno, qué sé yo, en Puerto Montt. ¿De dónde llegaron esas chicas? ¿De dónde viene esa organización criminal que las trae, que las abusa, que las explota? Viene del extranjero y pasó sin duda por Iquique, por Colchane, ¿se fija? Entonces lo que te quiero explicar es que si vamos a dividir por macrozonas, la macrozona norte, la macrozona sur, es nuevamente segmentar un fenómeno que no tiene segmentación. Es más, tenemos que potenciar la coordinación de redes, incluso internacionales, para obtener mejor información. Sí, pero Hace entre poco, los anuncios del fiscal nacional Ángel Valencia solo habló de fiscales preferentes, es decir, que se van a dedicar a un tema, pero no habló de fiscales que van a investigar a nivel nacional. Es decir, ¿te no, parece que faltó ese anuncio o esa mirada con respecto a la investigación? la Fiscalía ha dado respuesta a ciertas situaciones de urgencia y de interés con el nombramiento de fiscales preferentes. Esa preferencia yo la menciono que es entre comillas, porque primero los fiscales no tienen asignación exclusiva, salvo en algunas partes, por ejemplo en la zona sur, por droga, pero cuando tú hablas de preferencia es un eufemismo simplemente. No, a menos que designes un fiscal regional o un fiscal para investigar tal situación. ¿Te fijas? Pero te vas a llenar de fiscales para situaciones particulares. Reitero, lo que hay que avanzar es una fiscalía especializada en crimen organizado con competencia nacional que tenga claros recursos, claras asignaciones, claras responsabilidades, y que con responsabilidad también tenga cuenta pública de los recursos que se le entregan y sus avances. Se están dictando leyes en el Parlamento que amplían las facultades para investigar la criminalidad violenta a través de asociaciones delictivas o asociaciones criminales. Hoy día están en el Tribunal Constitucional por diversos motivos, tanto la ley de narcotráfico como la ley de crimen organizado. Eh, una de ellas particularmente me sorprendió lo bueno que es en torno a sistematizar todas las diligencias o las técnicas especiales de investigación, incorporando algunas que no existen, por ejemplo, o que no existían, como el seguimiento informático o remoto de equipos informáticos. Me parece que está bien adecuada, está bien estructurada esa ley, y me parece que la otra ley de narcotráfico también aporta datos relevantes, como por ejemplo que parte de los comisos que puedan o decretarse dentro de un proceso penal por narcotráfico, en la realización de estos bienes pueda ir a unidades investigativas, porque antes no se podía, no pueda ir como recursos para unidades investigativas con foco en crimen organizado, tanto de carabineros, policía de investigaciones o incluso de la fiscalía. Ahí hay un incentivo para poder tener mejores resultados y también obtener recursos nuevamente con responsabilidad, y poder dar cuenta de eso. Pero reitero, si esto va a estar dividido en 18 fiscalías regionales, en 4 fiscalías regionales de la región metropolitana, cada una con énfasis de persecución penal respecto de un foco determinado, vamos a tener otra vez una distorsión, una dispersión. Mira, Nicole, yo he visto en mi vida dentro del Ministerio Público cuestiones que son increíbles, digamos, de diferencia de criterios y de distorsión o dispersión de recursos. Recuerdo hace muy poco tiempo atrás el homicidio de una persona en Espacio Resco. En Espacio Resco, no sé si te acuerdas, eso fue hace 2 o 3 años atrás.
a raíz de ese homicidio, digamos, lo digo en corto, la Fiscalía se pudo dar cuenta recién que habían dos fiscalías regionales de Santiago investigando el mismo hecho, la misma banda, con dos policías distintas, tras 4 años de investigación. Entonces uno dice, esto es un desperdicio de recursos por no tener una mirada común. Y estoy hablando de que en algunos casos la competencia existe en las propias policías. He visto y me ha tocado resolver, por ejemplo, cuando la Brianco Norte se disputa la investigación con la Brianco Metropolitana. Y hay que tomar una decisión porque tienen meses o años investigando al mismo grupo delictivo, dentro de la misma policía, sin traspasarse información. Usted me entenderá que un país como el nuestro, que tiene recursos limitados, no puede darse ese lujo. No, bueno, en ningún país funciona que instituciones se disputen en la misma investigación, aunque tengan recursos, digamos, porque eso entorpece también la investigación. Ahora, déjame preguntarte lo siguiente, Luis. Tú estuviste como director de la unidad de tráfico de drogas, pero estuviste estos 22 años prácticamente en el ministerio. ¿Alertaron a los gobiernos con respecto a lo que estaba ya encaminándose, desarrollándose, gestándose con respecto al crimen? Tuvieron reuniones en La Moneda, viste pasar varios presidentes por lo demás. ¿Qué respuesta hubo desde el gobierno cuando, si es que efectivamente alertaron? Mira, yo llegué a la fiscalía cuando el año 2016 se había publicado el 2015 una muy buena idea por parte de la fiscalía, el primer observatorio el año anterior, es decir, un primer informe. Mi responsabilidad en esto fue fomentar y profundizar una labor en el observatorio que me parece absolutamente necesaria. Es decir, el informe del observatorio nosotros lo catapultamos a nivel internacional, lo llevamos incluso a la OEA, está validado por la CICAD, por la OEA, es el segundo observatorio de control de oferta a nivel latinoamericano, hay uno en Colombia y otro en Chile. Me parece que a través de ese informe nosotros contrastábamos los datos de las distintas instituciones y llevábamos un informe cualitativo levantando tendencias y amenazas en el control de la oferta, levantando también, tratando de avisorar qué es lo que venía en términos concretos respecto del desarrollo de la criminalidad violenta en Chile. Y claro, en esa oportunidad invitábamos a parlamentarios, a los ministros del Interior, a los subsecretarios respectivos, y teníamos la oportunidad de hablar muchas veces y alertar. Ese informe es público, están cada una de sus ediciones y tú los puedes recoger de la página de la Fiscalía. Así que yo te diría Pero que mi esa pregunta fue la fue la manera. respuesta. Me interesa, yo sé que ustedes han tenido esas reuniones, me interesa saber la contraparte. ¿Cuál fue la respuesta del No, gobierno o si tuviste algún gobierno que se preocupara más del tema o ninguno levantó no. las alertas para decir, ojo, acá hay que modificar el Ministerio Público o entregarle ciertas herramientas o reorganizar o modernizar, como le gusta decir? ¿Algún parlamentario que haya tomado el tema? No, yo te diría que causaba algún grado de impacto la publicación, generalmente en los distintos gobiernos. Estoy hablando de todas las posiciones ideológicas, estoy hablando de Bachelet, de Piñera, en las dos administraciones de cada uno, el segmento político era primero apoyar, claro, salía en lo formal, pero no le gustaba lo que aparecía en el observatorio porque efectivamente lo encontraban alarmista, lo encontraban que estábamos alarmando, causando una sensación de pánico y temor en la población, que no podíamos decir esto, que estábamos estigmatizando ciertas poblaciones. Me acuerdo cuando levantamos los barrios críticos, alcaldes salían a criticarnos porque cómo es posible que mencionáramos a sus comunas. Toda autoridad, Nicole, no quiere tener la basura en su patio. Sin embargo, la basura está en nuestro país. Estamos teniendo cada vez y no sabemos dónde dejarla. Y yo creo que lo peor es esconderlo. Lo Claro. mejor es mostrar lo que está pasando para tomar decisiones Perdón, adecuadas. Luis, te hago la pregunta. ¿Se puede esconder? Porque nos está reventando hoy en la cara. Es decir, efectivamente lo escondieron, pero hoy en día creo que ni siquiera vale la pena pensar en eso, porque no.
se ve todos los días. Por eso, reitero, yo creo que esto es una reacción humana de no querer reconocer. Yo recuerdo, mira, para mencionar todo, recuerdo de algún ministro del Interior donde íbamos a lanzar el observatorio y llamaba al fiscal nacional para decir que cómo era posible que nosotros dijéramos, íbamos a decir tal cosa. Y ¿Qué nosotros, ministro fue ese? mira, no, ya no importa, pero te puedo mencionar de lado y lado. Un ministro fue Fernández, y el otro ministro fue el ministro Delgado, para mencionarte de lado y lado, Sí, ya, que está cuando bien. nosotros mencionamos el crimen organizado y sus intenciones de asentarse a través de organizaciones criminales extranjeras en Chile, hubo una ascensión en el Senado donde el ministro Delgado señaló que eso no era así, que no habían interés de asentarse, que había solamente algún nexo, un vínculo mínimo entre organizaciones. No significaba que los capos de los carteles estuvieran en Chile, nunca dijimos eso. Pero te vuelvo a decir, en el fondo, diferencias semánticas, tratando de minimizar un poco el tema, en uno y en otro lado, ¿ya? En algunos casos hubo molestia, yo recuerdo, pero nunca tuvimos, mira, por suerte, nunca tuve una instrucción de que se me impidiera decir algo que estaba previamente establecido. Y nunca, en ninguno de los informes del observatorio, recibí una crítica en torno a su metodología o la forma que estábamos llegando a esas Luis, conclusiones. y déjame preguntarte con respecto a la dinámica de la Fiscalía Nacional, porque también para eso está el fiscal nacional que representa a la Fiscalía. Durante los distintos fiscales, Jorge Abbott, Chaguán, etcétera, ¿fueron suficientemente claros y enfáticos en esto o te parece que la figura del fiscal nacional más bien tiene que ver con relaciones políticas, mantener buenas relaciones y no enfrentar a las otras autoridades del Estado? Mira, ese es un tremendo tema, porque el fiscal nacional no tiene ninguna facultad. Es una figura como un representante de un jefe de Estado, por así decirlo. Él, por ley orgánica, no tiene facultades para dictar instrucciones particulares en una causa determinada. Es decir, recibe todas las críticas, y con esto no estoy defendiendo, pero es la legislación que nos dimos, digamos. Eh, Recibe todas las críticas, pero no tiene facultades para intervenir. Y si lo puede hacer es solo a través de una vía súper excepcional, que es el artículo 18 y 19 de la Constitución, perdón, de la ley orgánica del Ministerio Público, que le permite que en ciertos casos él pueda tomar las causas. Solamente en una oportunidad ha existido eso en Chile, cuando el fiscal Sabah Chaguán tomó estas causas del financiamiento irregular de la política, ¿te acuerdas? ¿Cómo Eh, olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, pero eso fue la única oportunidad. En el resto, quienes tienen acción penal pública son 18 órganos regionales, que se llaman fiscales regionales, Sí, pero cada uno con su competencia territorial, y no existe, mira, ninguna obligación, en tanto obligación, solo un principio. No existe ninguna obligación en la ley orgánica que digamos, los constriña, los compele, los compela a coordinarse. Es decir, un fiscal regional de O'Higgins, como yo lo fui, en mi fiscalía regional era yo el que tomaba decisiones, yo podía intervenir en las causas, pero uno, en tus causas, ¿te fijas? Y si yo resolvía de una manera, el fiscal regional qué sé yo, del Maule podía resolver de otra. Pero yo me refería más bien Por, e- como a por representar la eso, institución ante por los eso distintos quiero terminar la organismos. idea. Quiero terminar la idea. Por eso, finalmente, tú tienes esta diferencia enorme en el archivo provisional de la Fiscalía. Si tú sacas la cuenta, la cantidad de causas que se archiva en la Fiscalía es prácticamente más de la mitad hoy día en promedio de lo que Sí, ingresa, en promedio. Pero si tú lo desglosas por fiscalía regional, te vas a llevar una sorpresa abismante, porque efectivamente cada una toma las decisiones que quiera. Ahora, si tú me dices, si yo te estoy contando esto, que el fiscal no puede tomar decisiones en nacional, tomar decisiones en ninguna causa, que es un órgano que reúne y concentra para grandes políticas a un título de representación nacional, la verdad de las cosas es que quienes tienen el poder hoy día de tomar decisiones, como desde siempre, son los fiscales regionales. Y los gobiernos fueron aprendiendo, los distintos gobiernos,
que ya se saltaban al nacional e iban a hablar directamente con los Ah, regionales. perfecto. Ahora, Luis, tú me estás contando toda esta estructura y no puedo dejar de recordar el viaje que hizo Jorge Abbott con Jimena Chan a Brasil con el caso Odebrecht. Y me pregunto, en base a lo que tú me estás relatando, ¿por qué viajó el fiscal nacional con Jimena Chan a entrevistar a uno de los grandes testigos del caso Odebrecht que salpicó y corrompió a gran parte de la clase política latinoamericana? Mi pregunta es, ¿por qué viajó con ella? ¿No debería haber viajado sola? Yo sé que este es otro tema, pero es que a propósito de la estructura. Porque él representa a nivel nacional, no sabía, no me acordaba de ese viaje, Nicole, pero si fue así, y no lo dudo, que porque me lo estás diciendo, él tiene la posibilidad de viajar simplemente porque es el fiscal nacional de Chile, entonces para entrevistarse con el fiscal general de Brasil, en términos, digamos, de relacionamiento de una unidad, de una fiscalía con otra a nivel nacional. Pero la que realizó la diligencia particularmente tiene que haber sido la fiscal que Sí. concurrió. Ahora, la fiscal Chang fue a entrevistar a Marcelo Odebrecht, que estaba detenido, y hubo un tema ahí con la delación compensada. Pero no quiero entrar en eso porque para eso te voy a quizás invitar a otro programa. Me interesa el tema de la seguridad en Chile y También otro tema, y no del financiamiento de los políticos en Chile. Y en esa línea también quiero seguir preguntándote con respecto a las resoluciones que tomó el fiscal nacional Ángel Valencia, y la más quizá sonora, la que más se ha repetido, tiene que ver con pedir prisión preventiva a los extranjeros que no tengan documentación, que no tengan un número, que no tengan identificación y que sean detenidos cometiendo un delito o bien que sean sospechosos de un delito. Eh, Antes no se pedía eso, es decir, cuando existía un NN que está siendo detenido por un delito o bien un posible sospechoso de delito, ¿qué se hacía con esa persona? ¿No se solicitaba prisión preventiva? no. Hay una instrucción en la unidad de drogas que me tocó sugerir y finalmente el fiscal nacional la firmó como instrucción general. Contenía en el oficio 936, página 20 de ese oficio, que esto ya estaba instruido para todas las causas de droga. Es Ah, decir, desde el año 2017 existe una obligación por parte de los fiscales de droga de pedir la DECA dactilar respecto a un sujeto que no tenga identificación para prontuariarlo, para registrarlo y también coordinar con los países de origen para obtener efectivamente su identidad real. Porque te vuelvo a decir, el problema es que al momento de otorgarle un RUM provisorio en Chile, por muy registrado que esté desde el punto de vista de sus huellas acá en Chile, la identidad que vamos a tener es la identidad que nos quiera dar, ¿ya? No necesariamente la real, ¿ya? Por lo tanto, se requiere potenciar las redes internacionales. Pero lo que hace el fiscal Ángel Valencia es aplicarlo respecto de todos los delitos en particular, de toda la dinámica de sí. todos los extranjeros que no tengan documento, una norma utilizando normas que están en el Código Procesal Penal y que son la ampliación de detención, porque los fines del procedimiento, Nicole, es justamente perseguir o por lo menos esclarecer el hecho delictivo cuando existe un imputado, saber si es o no responsable, pero un imputado determinado, no un imputado por si acaso, no un imputado que nos quiera dar una identidad distinta. Es fundamental para el proceso penal, para jueces y defensores saber con quién están hablando y si esa persona existe o no existe y quién es. Entonces, ese proceso penal y esta facultad de ampliar la detención están en el 132 como un objetivo del procedimiento. Luego, si no se puede prontuariar, filiar o hacer el catastro conforme a la normativa nacional, lo que incluye el fiscal nacional, que ya me parecía extraño que haya sido solo para Santiago, pero luego lo corrigió diciendo que es para todo el país. eh, lo lógico es que si no se tiene esa identificación, es pedir la prisión preventiva. Pedir la prisión preventiva y hay dos causales que la amparan, que es justamente el peligro de fuga, ¿no? Y dos diligencias precisas determinadas dentro de la investigación que en el fondo se puede pedir. Ahora, yo creo que esto va a servir para los delitos graves, pero en delitos menos graves va a ser difícil que los jueces ponderen, qué sé yo, que la restricción de libertad sea necesaria en esos casos. Vamos a ver, pero ya se va a crear una jurisprudencia o un desarrollo jurisprudencial al efecto.
Luis, ¿hay sesgo en los jueces? ¿Te parece que hay sesgo ideológico o político? Por ejemplo, porque acá está en cuestionamiento también la manera en que se mira la migración. Es decir, desde el gobierno, y lo han planteado abiertamente, su política es que la inmigración a lo que se llama ilegal por pasos fronterizos no habilitados, en sí misma no constituye un delito. El director de Migraciones, Luis Taller, dijo que incluso no constituye una amenaza para la seguridad nacional. O sea, ideológicamente hay una mirada con respecto a la migración. Yo no sé si eso lo comparte, esa mirada la comparte también el Ministerio Público o los distintos fiscales. ¿Hay sesgo en fiscalía o también en tribunales con respecto a eso? Es decir, si una persona no está identificada y una persona ingresó por un paso no habilitado, a lo mejor, aunque sea sospechosa de algún delito, no implica que tenga que estar en prisión preventiva. ¿Hay sesgo o no hay sesgo? Tú me dices la valoración de esos antecedentes En la para poder... mirada para aplicar la ley, digo, y también en la mirada de algunos fiscales de solicitar esa prisión preventiva. Mira, yo creo que no debe, si lo hay, no debiera existir. Te vuelvo a decir, para que el proceso penal pueda tener algún efecto, tienes que saber enfrente de quién estás, a quién estás persiguiendo. Y bajo ese punto de vista, y a quién estás en el fondo otorgándole derechos en términos concretos, porque cuando tú formalizas la investigación, le otorgas un catálogo de derechos que están en el Código Procesal Penal. Yo diría que la migración en general tiene una mirada de sesgo ideológico desde distintos puntos de vista que uno lo pueda tener. Yo creo que el fenómeno a cambiarse de un territorio y buscar mejores alternativas para una vida es un derecho, por así decirlo, de cualquier persona, pero los estados también tienen derecho a regular la manera que esto se desarrolla de acuerdo a sus propias exigencias. Yo te reitero, creo que en Chile no es delito el paso por ingreso por vía irregular. Lo era, pero ya no lo es, y mañana quizás, eso es una discusión, que se pueda reponer como una figura delictiva, no lo sé, tampoco tengo una opinión al respecto. Pero en concreto, creo que el proceso penal tiene que ser lo suficientemente claro para poder individualizar a las personas que están vinculadas a un hecho delictivo. Ya, si no pudiste averiguar eh, en el país de origen quién era o cotejar la década dactilar con el país de origen porque no hay tratados, porque es Venezuela, porque con Venezuela hay un problema desde el punto de vista político, hay un gran problema, no hay apoyo, no hay muy poca colaboración. Eh, si no pudiste averiguarlo, entonces, bueno, fílialo acá, pero ya que tenga un nombre en concreto acá. Y me parece que eso es necesario. No, eso es Las lo que cautelas... explicó el fiscal nacional, pero yo te preguntaba si Sí. tú crees que los tribunales van a abrirse a esta posibilidad de la prisión preventiva eh, como Yo creo que condición sí. de una persona indocumentada, digamos, sin ninguna identificación. Y te lo pregunto Mira, porque la sensación, y acá a lo mejor tú tienes cifras y nos dejamos de sensaciones, la sensación es que los tribunales de garantía, los juzgados son muy blandos con estas personas. Es decir, uno ve gente que la dejan en libertad vigilada y sin embargo tenía porte de arma, tenía droga, ¿y por qué lo dejan en libertad vigilada? Y además, en Chile pareciera ser que la libertad vigilada es libertad y no vigilada. Entonces, mi pregunta era si la mirada de los tribunales es un poco condescendiente, blanda, por no poner otras palabras, digamos. a ver, yo creo que el tema es más profundo que eso. Yo creo que el tema es si acaso los tribunales tienen algún grado de vinculación con frenar la criminalidad organizada o si tienen algún grado de obligación, por así decirlo, del punto de vista, o si se sienten obligados a colaborar para una mejor persecución penal. Yo creo que no se sienten obligados. Y que su labor la entienden distinta, sin entrar en calificaciones. El proceso penal y el derecho penal en sí mismo, Nicole, nace desde sus estadios más iniciales para la finalidad de proteger al ciudadano frente al aparato represor del Estado. Es ese el paraguas que infunde
la labor del desarrollo jurisdiccional, por así decirlo. Entonces, en términos concretos, yo lo que veo es que cuando tú tomas medidas más represivas, la interpretación de los jueces, por regla general, es más de resguardar al ciudadano sus derechos individuales por sobre este aparato estatal que intenta coartarlo y que intenta perjudicarlo, ¿no? Ahora, te vuelvo a reiterar, si tienen herramientas, las tienen, porque el proceso penal también está para identificar a quiénes son las personas que están vinculadas al proceso. Y si los pueden hacer, lo pueden, o sea, tienen toda la facultad y la posibilidad de hacerlo. Por suerte, yo creo que ahí tienen que ejercerse los mecanismos recursivos para que distintos jueces en las cortes de apelaciones puedan efectivamente pronunciarse al respecto. Y me parece que lo lógico es que esto va a ir decantando por peligrosidad del actuar delictivo. Si estamos hablando de un robo con violencia, un secuestro, y estamos frente a un indocumentado claramente y no está identificado, vamos a estar con la idea de poder establecer su identidad pero si estamos hablando de hechos quizás que son menormente lesivos, un hurto, no quiero segmentar en esto en hipótesis delictiva, no sé, me imagino que la respuesta pueda ser distinta, pero te reitero, sin entrar a calificar, porque se denomina, por ejemplo, esa corriente de opinión como jueces garantistas, ¿no? Eh, yo creo que sin entrar a calificar uno u otro bando, porque en algunos casos uno los puede reconocer, lo lógico es que los jueces también se abran a que tienen un deber con el Estado de Chile de también poder cumplir los fines de un proceso penal, tanto para la defensa como para el agente persecutor. Y con A respecto a nadie le gustaría sobreseer o condenar a un sujeto no identificado. Luis, y con respecto a eso, también te preguntaba con respecto a los sesgos en el Ministerio Público y los fiscales, incluso entendiendo la autonomía de los fiscales. Por ejemplo, uno ve mucha energía y muchos recursos puestos para la investigación de los casos de violaciones de derechos humanos en el estallido de octubre del año 2019. Y ahí tienes una fiscal como Jimena Chan, que lleva mucho tiempo investigando y desarrollando su tesis con respecto a las responsabilidades del alto mando de carabineros o de las fuerzas policiales y de las responsabilidades políticas de las autoridades de la época. Y entonces uno dice, bueno, con tanta energía puesta ahí, ¿por qué no? Si la prioridad número uno en Chile tiene que ver con los homicidios, 7 de 10 homicidios no tienen imputado conocido, por ejemplo, y otras falencias que tiene el ministerio. Y uno, la pregunta es, bueno, entonces hay sesgo, hay temáticas que ciertos fiscales les interesa más por sobre otras, porque ahí hay recursos, hay tiempo, hora hombre, hay un equipo investigativo, en el caso de los casos de Jimena Chan, con pericia, con perito, etc. Mira, yo me recuerdo de una conversación que tuve con el fiscal Jorge Abot hace años atrás, cuando en medio del estallido social, recuerdo que se decidió por crear una Fiscalía de Derechos Humanos, particularmente ampliar las facultades de una unidad especializada por unidad de derechos humanos. Yo estaba bregando con solicitudes internas hace harto tiempo atrás por la creación de una Fiscalía de Crimen Organizado con competencia nacional, y tarea que lucha en la que sigo hoy día, pero en el fondo mi petición era que él cree una fiscalía de crimen organizado distinta a la que estaba, que tenga una competencia más amplia, es decir, que sea, por último le decía, derechos humanos y crimen organizado. La visión que yo tengo, Nicole, es que los primeros defensores de los derechos humanos tienen que ser los fiscales, quienes persiguen el delito, es decir, proteger al ciudadano para luego juzgarlo dentro de un proceso penal en un tema de derechos humanos que trasciende la labor. Ahora, entrando a tu pregunta, un poco intentando responderla, yo creo que lo que da cuenta esto en el esfuerzo de perseguir responsabilidades del alto mando tiene que ver con una crisis profunda en nuestro país desde el punto de vista, con una tranca que deja un momento histórico en nuestro país que nos deja marcados, por así decirlo. Yo creo que hoy día deberíamos eh, eh, pasar a una conversación más profunda en torno a que se están violando más derechos humanos a través del crimen organizado
que con otras formas delictivas, no sé si me entiende. Y si hay abusos policiales, hay que investigarlo y sancionarlo y punto. Pero no hacer un tremendo aparataje retórico, quizás un poco desgastado, en temas muy poco pragmáticos, que, con un desgaste de recursos muy Importante, grande, sí. importante, cuando tenemos realmente necesidades urgentes Y eh, que nos tienen que convocar. al interior del Ministerio Público, ¿cómo es mirado esto que yo te estoy preguntando y que tú me estás respondiendo? ¿Cuál es Yo, la yo creo visión que, mayoritaria, crees tú? yo creo que la visión mayoritaria es la que te estoy dando. Ya. Yo creo que no hay un objetivo de persecución, de buscar, qué sé yo, crímenes de lesa humanidad, porque yo tengo una posición personal al respecto en torno a lo que ocurrió, pero eso es una posición personal. Otra cosa es lo que hará la investigación y tendrá que ver, pero a mí me da la impresión de que ya es hora de tomar decisiones en torno a énfasis y ámbitos de la vida ciudadana en nuestro país que nos están afectando realmente hace rato. O sea, el tema de las mafias, del crimen organizado, de la delincuencia violenta, viene hace más de 5 años. Luis, Y el estallido perdona, se concentró en un periodo corto. te tengo que preguntar cuál es tu posición personal con respecto a lo que ocurrió. Y es importante porque hay investigaciones en curso y es un tema que está muy presente todavía. Y quiero saber cuál es tu opinión. Tú estuviste ahí en el ministerio. Sí, claro, pero estaba en una unidad distinta Y yo sé. Unidad de y drogas. claro, y hubo múltiples posibles causas para el estallido, además de la desigualdad como se planteaba. Mi visión es que yo creo que las fuerzas policiales no estaban preparadas, ni para uno, ni para el crimen organizado, ni tampoco para el estallido. Creo que nos sorprendió a todos nos vimos impactados por una respuesta social que tenía un trasfondo, por una respuesta, yo diría, eh, eh, muy evidente, con marchas enormes a nivel nacional, pero a la vez eh, con mucha delincuencia, con una delincuencia feroz que rompió, barrió con todo, no había ninguna posibilidad de diálogo. Me parece que eso sorprendió a todas las autoridades del Estado. Yo creo que a todos los sectores ideológicos políticos. Me parece que verlo desde una postura de arriba, de poco menos que hubo una concertación para violar derechos humanos, me parece que es una interpretación que puede ser un tanto exagerada. La investigación lo tendrá que Luis, determinar. se me está yendo el programa y tengo tantas preguntas. Qué bueno que mencionaste el tema de carabineros, que era otro de los temas importantes que te quiero preguntar. Por ejemplo, también hay una idea con respecto a lo que hace el Ministerio Público con carabineros en situaciones de procedimientos donde han tenido que disparar o han lesionado a alguien. Y queda también esa idea de que el Ministerio Público inmediatamente abre una investigación al carabinero como imputado. Quiero saber si eso es efectivo, si es inmediato, si para eso el Ministerio Público está muy activo o bien es un procedimiento que tienen que hacer reglamentariamente hablando para que se cierre el círculo de ese procedimiento policial. Yo creo que eso es una interpretación prejuiciada, porque te voy a explicar que cada vez que una persona es objeto de una acusación por otro, ¿ya? Es un sujeto investigado. Es decir, recuerdo que el ex candidato presidencial se querelló en contra mía en alguna oportunidad, estoy hablando de Francisco Javier Errázuriz, porque me tocó investigar la trata de personas. Yo era querellado y por lo tanto era un imputado de la causa. No sé si me entiende. Es decir, nadie en Chile está exento de ser sujeto de investigación penal, sea porque lo que se le imputa sea verdad o mentira. No sé si me entiende. Es decir, cuando una persona, un fiscal, te cita a declarar en calidad de imputado es porque hay un otro o un hecho que te está indicando que podría ser responsable. Para confirmar o descartar esa eventual responsabilidad, vas a ser citado en esa calidad. No hay más que eso. Un imputado está lleno de derechos y tiene la posibilidad de pedir el sobreseimiento, pedir diligencia, intervenir en la causa.
yo no le veo más Ya, pero complicación. porque uno lee que cuando un carabinero dispara o está en un procedimiento policial y su acción hiere a quien está cometiendo el delito o quien agreda, a lo mejor no siempre son delitos consumados, los fiscales del Ministerio Público los imputan como delito de homicidio frustrado o a veces son lesiones gravosas, etcétera. Siempre que hay un procedimiento, esa era mi pregunta, siempre que hay un procedimiento policial, ¿se abre esa, Siempre, esa acción del Ministerio Público con respecto a siempre. Carabineros? Tiene que ser así. No, con respecto a cualquier agente del Estado con un resultado lesivo o la muerte. ¿Me entiendes? Porque en definitiva hay un resultado, hay una persona que está lesionada que justificado o no, tiene un resultado, digamos, existe un resultado palpable. Si se va a aplicar una eximente de responsabilidad criminal, o si se va a aplicar legítima defensa, o si se va a aplicar alguna imputación en concreto, es necesario investigarlo. Y por eso hay que abrir una causa, porque hay un resultado muerte en este caso, o un resultado lesión grave, gravísima. Luego, la calificación jurídica que arroje la investigación es posterior. O sea, tú lo puedes abrir la causa por amenaza teniendo, no sé, una herida grave el sujeto que la recibió. Da lo mismo. Lo importante es que se va a hacer una investigación y se va a tomar una decisión. Pero acá yo no lo entiendo, Luis, explícamelo, porque no lo entiendo. Si hay un carabinero en un procedimiento Sí. y muere alguien o hiere a alguien, ¿por qué se le Ujú. tiene que imputar? En muchos casos se le ha imputado homicidio frustrado como si fuera un civil, una persona cualquiera, que se vio en un altercado con una persona y que hirió o mató. Es decir, un carabinero que está cumpliendo la función que le estamos pidiendo, pero resulta que en la investigación se le imputa homicidio frustrado. Ya, lo que pasa es que ahí te tengo que explicar otra cosa. Bien, Y te, explica. porque la solución contraria, de acuerdo a lo que tú me propones, es que no abramos ninguna investigación y que el resultado muerte, en ese caso, quede, digamos, de la manera que se murió un delincuente, punto. ¿Me entiendes? Pero detrás de ese delincuente o esa persona fallecida, ya, que haya sido, supongamos que es un delincuente real, hay una familia, ¿no es cierto? Y hay una serie de deudos, por así decirlo, que le van a imputar al carabinero injustificadamente que lo mató porque quiso. ¿Te fijas? Para poder llegar a ese resultado se requiere actuar el proceso penal. Y entonces va a haber una causa por lo que tú quieras, por lesiones, por homicidio. Si el resultado fue muerte, va a ser por homicidio. Y ahora con la ley Naín Retamal ya tienes una legítima defensa que antes estaba más encima en el 411, o sea, 10, 11 y 12 el Código de Justicia Sí, Militar, pero que poco se aplicaba. Mira, eso te iba a el mejor, preguntar, ¿por qué no el se mejor, aplicaba? Si ya no está. sé. Mira, yo Estamos creo que discutiendo, o sea, sí, discutieron 2 semanas una ley que sí. en realidad ya estaba y que se podría haber aplicado, porque no se aplicaba. Yo creo que ahí hay un sesgo. Ahí sí perdón, te iba a decir te compro. Perdón, ahí sí Puedes digamos, hablar como que. ahí sí adquiero el sesgo, digamos, lo valido, porque yo creo que hay un sesgo te vuelvo a decir, las trancas históricas de nuestro país, con la aplicación del Código de Justicia Militar. Porque en el Código de Justicia Militar efectivamente hay normas sustantivas, hay delitos, hay tipos penales, hay eximentes de responsabilidad criminal. Pero los jueces o los fiscales en algunos casos no lo aplicaban simplemente porque eso estaba vinculado a militares en ejercicio de su función y por lo tanto no, y además tenía una especie de validez, quizás alguna distancia con la validez de la aplicación de normas del Código de Justicia Militar. ¿Te fijas? Entonces ahora trasladarla al Código Penal sí colabora, sí ayuda, teniendo claro que existen otras normas sustantivas en el Código de Justicia Militar que se pueden aplicar. Ahora bien, yendo a esto, un claro ejemplo fue lo que pasó con el homicidio de este joven de Panguipulli, no sé si se acuerda, Estás hablando del malabarista. del malabarista, ¿te acuerdas? Ya. La fiscalía lo que hizo ahí fue formalizarlo por homicidio, ¿te acuerdas? Lo formalizó como un sujeto imputado por homicidio. Pero no pidió medidas cautelares. No, prácticamente esta persona no estuvo privada de libertad, el imputado por un homicidio, cosa muy extraña. Pero ¿qué es lo que es la formalización? Por eso es que la gente tiene que entender. La formalización no es más que una comunicación administrativa
que le hace un fiscal a un ciudadano, en este caso un carabinero, que lo está investigando formalmente por un hecho determinado. Pasaron 2 años, y quizás más, desde la ejecución del hecho hasta que, producto de todas las diligencias y convicción del fiscal, es el propio fiscal el que le pide el sobreseimiento definitivo porque el hecho investigado no constituía delito. No sé si me entienden. No, sí se entiende, pero en parte no se entiende, porque es decir, cada vez que hay un procedimiento, hacer toda esa vuelta. Yo no soy de las personas que está planteando que no hay que investigar lo que haga Carabinero. Eso lo estoy Claro. dejando de lado. Lo que estoy diciendo es que la formalización de la investigación de los procedimientos de Carabinero, ya sea con resultado de muerte o con herida o sin resultado, debería funcionar de otra manera, no como un civil al cual se le imputa o se le está haciendo una formalización para ser investigado. Es decir, yo creo que necesita otra estructura. Ahora, Ok, si esa estructura, esa investigación arroja que el carabinero se saltó los protocolos, hubo un dolo, incluso había algo hasta personal a lo mejor con el delincuente y fue un cobro de cuenta, lo que sea, ok, vamos a fiscalía, investiguemos y imputemos a esa persona, pero cada procedimiento de carabineros que siga el proceso regular como si fuera un enfrentamiento entre civiles no me hace mucho sentido, digamos, en esa línea. Ahora, yo no quiero defender el procedimiento como está, pero son sí, las reglas que tenemos. sí lo No, sé, o sea, a ver, el Código Procesal Penal no distingue si es un carabinero o si es otra persona. Te lo llevo a un enfrentamiento entre civiles, sería exactamente lo mismo. sería el mismo. Claro. O sea, si en una fiesta un sujeto, que sé yo, el cuñado, molesto con la hermana o con lo que sea, con un familiar, lo mata, y existe a lo mejor una eximente responsabilidad criminal en su acción porque estaba defendiendo a su madre, porque le iban a matar antes, es exactamente lo mismo. Mira, nos ha pasado muchas veces con las personas que ingresan a las casas. ¿Te fijas? Saltan la pandereta y viene el titular de la casa, el dueño de casa, con una pistola inscrita y mata al delincuente. ¿Ya? Al sujeto que estaba entrando a su Sí. casa de modo ilegítimo. Esa persona va a ser objeto de una investigación penal por homicidio y finalmente va a arribar a una legítima defensa de sus bienes producto de las normas del Código Penal. No existe una norma distinta respecto a los carabineros en ejercicio de sus funciones. Luis, me queda nada de programa y tengo 4 preguntitas. Entonces, tú eres de los que cree que el haber desacreditado a Carabineros por tantos años con este discurso político permitió una entrada más rápida o la profundización del crimen organizado en Chile. Yo creo que hay una cosa más profunda que tiene que ver con el ataque al principio de autoridad. En Chile tenemos, no solo, yo creo que sí, de todas maneras, haber desacreditado a todas las funcionarios policiales en su actuar, claro que permitió desacreditar también su actuación. Es decir, y con eso las redes criminales van incorporándose. Hay un tema con el principio de autoridad en Chile que tiene que ver con las faltas penales, las incivilidades. Se cometió un error muy grande desde mi punto de vista cuando ingresa la reforma procesal penal, todas las incivilidades, que siguió las amenazas con arma blanca, los desórdenes públicos que son falta, y todo un catálogo enorme que está en el Código Penal, el 494 en adelante, 95 y 96, hoy día son materia de la Fiscalía, conviviendo con violaciones, con crimen organizado, con secuestro, con sicariato. ¿Qué hacen los fiscales con eso? Criterios de selectividad. No son investigados, Nicole. Y la gente siente en una comuna que rayar las paredes, qué sé yo, que hacer disturbio en la vía pública no genera ningún problema. Antiguamente los jueces de policía local aplicaban multas por esas faltas y Sí. realmente y hoy día por eso no pasa nada. Yo creo que hay un tema que separar la paja del trigo es absolutamente importante y entregarle y devolverle a estructuras administrativas que persigan las incivilidades y que las sancionen es urgente también. Luis, ¿te parece adecuado los anuncios que están haciendo desde el gobierno, las leyes que están discutiendo en el Congreso, los anuncios del fiscal nacional? ¿Te parece que va en el camino correcto o son anuncios superficiales que no van al fondo?
Yo creo que son anuncios necesarios, correctos, pero mientras no se aborde la estructura que hablábamos al principio de esta conversación, van a ser nuevamente una herramienta más en un terreno desorganizado, sin una visión de estrategia, ¿ya? Ahora, creo que también en algunos casos son equívocos. Por ejemplo, se incorporó en la norma de narcotráfico, para perseguir mejor el narcotráfico, una norma que autoriza el cultivo medicinal con receta médica. O sea, perdón, pero en un país donde se consume la cantidad de marihuana que se consume en nuestro país, la receta médica no cuesta nada obtenerla o falsificarla. Y con eso ya tenemos, qué sé yo, narcotraficantes que se van a dedicar al cultivo de marihuana, pues, supuestamente para ciertos fines. Yo creo que faltan otras cosas, faltan herramientas procesales que me parece que son necesarias. En Chile da lo mismo traficar 1 kilo que 100 kilos o 1000 kilos, da lo mismo, no hay agravante para eso. Da lo mismo que si yo traficar internacionalmente que traficar a nivel nacional. Crear empresas falsas de papel para llevar toneladas a Europa, da lo mismo. Da lo mismo mezclar sustancias, es decir, la ketamina con la cocaína es lo mismo que traficar marihuana, o es lo mismo, ¿me entiendes o no? Entonces, cuando en Argentina chicos murieron, 24 chicos murieron en febrero del año pasado, porque mezclaron fentanil con cocaína, y donde la lesividad para el bien jurídico de salud pública es mucho mayor cuando mezcla sustancias. Entonces, ahí hay conductas que no están sancionadas especialmente, que no son mayormente gravosas, que en nuestro país pasan coladas. Sí, Luis, te voy a hacer la última pregunta, pero antes yo les recuerdo que para eliminar los malos olores, Oxinova es la única solución, porque Oxinova no esconde el mal olor, sino que va directamente a eliminar lo que produce el mal olor. ¿Cómo lo hace? Con tecnología desarrollada en laboratorio en Estados Unidos. Es un producto que viene en un sobrecito en polvo, y ese sobrecito en polvo diluido en 1 litro de agua simplemente ataca directo a las bacterias que produce ese mal olor, que puede ser de viviendas no conectadas al alcantarillado, pero por ejemplo yo lo he usado en cocina y baño. Muy fácil de usar, no tiene ningún tipo de peligrosidad, simplemente lo tiene que llenar el agüita con el polvo, esperar que se diluya y verterlo o echarlo sobre el lugar donde se está produciendo ese mal olor. Pero conózcalo, pídalo, www.oxinova.cl, le va a llegar directo a su casa y el producto se compra en la página web. Luis, ¿tú alcanzaste a recibir amenazas mientras estabas en la unidad de drogas del Ministerio Público? No, cuando estuve en la unidad de drogas, no, yo recibí amenazas y tuve protección policial cuando era fiscal. ¿Tuviste protección? Sí, sí, claro. ¿Producto de qué tipo de amenaza? No cuando fuiste director No, del no, tráfico, sino que cuando fuiste de fiscal de O'Higgins. sí, amenazas de muerte, que las recibió una juez. Ella hizo la denuncia y me la recibió cuando estaba en su visita de cárcel, y efectivamente tuve protección policial por un tiempo con una investigación penal finalmente que llega a sanciones. ¿Y por qué caso fue que te amenazaron? Por una banda que tenía especialidad en secuestros y en robos violentos con amarrados, se le denomina, con personas que ingresaban a las casas, las amarraban y todo. Y como yo tenía la persecución penal respecto de el jefe de la banda, uno de los que la integraba, hizo la amenaza desde la cárcel contratando a un sicario en una población de Santiago. ¿Los fiscales hoy están recibiendo amenazas constantes? Hay fiscales que tienen protección policial, que han tenido, que mantienen. Sí, es una labor, yo diría que no es peligrosa, pero forma parte está dentro de las posibilidades. Bueno, te quiero agradecer, Luis Toledo, ex fiscal, fue director de la Unidad de Tráfico de Drogas del Ministerio Público, fiscal regional de O'Higgins, 22 años en la institución. Muy extensa esta entrevista, y para variar un poco la tónica de mi programa, Luis, es que me quedaron 20 preguntas pendientes, pero los voy a tener que hacer en otro minuto porque la gente no tiene tanto tiempo tampoco para escuchar nuestro programa. Te agradezco muchísimo, Luis, tu honestidad y el tiempo y disposición para poder estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Nicole, muchísimas gracias a ti. Voy a comprar el producto que está promocionado. Nos vemos. Oxinova.cl.
Es buenísimo. Pruébalo porque Perfecto. después me lo vas a agradecer ahí con un Ok. WhatsApp. Y a nuestros auditores, a todos quienes nos escuchan, yo les agradezco. Sigan suscribiéndose a nuestro canal y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, que estés bien.